Buenas noches, el Señor les bendiga ricamente. Estamos estudiando el Evangelio de Juan, queremos continuar. Llegamos hasta el capítulo 10. Vamos a, si quieren acompañar, Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos del 1 al 6. Amén. Y dice así: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A éste abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Amén. Vamos a orar un momentito. Vamos a pedir el auxilio del Señor para que nos ayude a entender estos versículos. Señor, te damos gracias a ti por este momento. A ti sean dadas la honra, la gloria, por permitirnos acercarnos a tu palabra con el auxilio de tu Espíritu Santo. Te pedimos que tú en tu misericordia nos guíes, nos ayudes, nos nutras con estas palabras que son espíritu y vida, que realmente así las podamos recibir y ser ministrados por ellas. Gracias, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esta es una continuación, ¿verdad?, del capítulo anterior, donde Cristo se presenta como el buen pastor, en contraste con la actitud de los fariseos, que actúan como asalariados, que no tienen un interés genuino por las ovejas. Y queda demostrado eso por su actitud hacia el ciego curado, que fue expulsado. Leemos eso ahí en el versículo 34 del 9. Y una vez expulsado, Cristo lo recibe en sus apriscos, ¿verdad? Ahí en el 35 al 38. El título que le pusieron acá en mi Biblia es la parábola, pero en la escritura esto se nombra como una alegoría. Ahí en el versículo 10:6, esta alegoría, y le pusieron parábola, pero bueno, una semejanza, una alegoría. En el 10:1 dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas. El redil era el lugar donde se encuentra, el lugar de encierro de las ovejas durante la noche, que generalmente estaba pegado a la casa, ¿verdad? Ahí se quita la casa para que cualquier ruido el dueño pueda escuchar durante la noche. Y tenía una sola entrada, una sola puerta. En cambio también, cuando ellos llevaban los rebaños un poco más lejos de la casa, hacia los campos para no volver hasta la casa, generalmente también se hacía un redil en donde varios pastores que estaban pastando y por la misma zona guardaban todos juntos las ovejas en el mismo redil y se turnaban haciendo guardias para cuidar la puerta de entrada, y así los demás podían descansar.
Por lo tanto, cualquier persona que quisiera robar evitaría esta entrada vigilada y trataría de entrar por encima de la muralla o por cualquier otro lado, ¿verdad? Sino que sube por otra parte. Ese es ladrón y salteador. Porque, por supuesto, el pastor tiene derecho a entrar por la puerta delantera, pero el que no trata de entrar al otro lado. Versículo 2. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. El pastor entra por la puerta principal, denota transparencia, no tiene motivos, no esconde motivos ocultos, no se anda con secretos, no hace falta hacer cosas a escondidas, sino en la luz. Así también cualquier cristiano debe andar así, debemos aprender a andar así, sin motivos ocultos, ser transparentes, andar a la luz, como hijos de luz. Así no tener necesidad de tener que trepar las murallas, ¿verdad? Sino que siempre por la puerta principal poder entrar y salir. Que todas nuestras cosas, inclusive no solo en la iglesia, sino en nuestra vida cotidiana, sean hechas así, de forma transparente. 3. A este abre él el portero. El portero aquí, que se refiere al portero, hay tres principales que podrían indicar el portero, pero no necesariamente hay que separar estos tres, porque también los tres pueden indicar una sola corriente. Primer caso, los profetas del Antiguo Testamento que profetizaron acerca de Jesús, que le estaban preparando el camino a Jesús para que su pueblo le reciba, avisándole ya al pueblo de Dios que iba a venir este pastor. Tan así que hay unas 300, más de 300 profecías acerca del advenimiento de Jesús, del nacimiento de Jesús, de la obra de Jesús en el Antiguo Testamento que Jesús cumplió. También entre los profetas, como dice el más grande de los profetas, Juan, que también abrió la puerta y presentó a Jesús, delante de su pueblo. Vamos a mirar un poquito en Juan 1, vamos a marcar acá, vamos a ir a Juan 1, versículos 6 y 7, como Juan abría la puerta a Jesús. Juan 1, 6 y 7. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en él. Era este portero que estaba abriendo la puerta, reconociendo a Jesús como el pastor que debía apacentar las ovejas. El versículo 23. Digo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Ahí Juan sigue dando testimonio de la venida del Señor. Versículos 29 y 30. El siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él, y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo decía, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Aquí Juan nuevamente, públicamente dando testimonio, abriendo la puerta a Jesús para que
todos aquellos llamados entiendan que Jesús era el que había de venir. 35 al 37. El siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús, que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Juan, un precursor de Jesús, el portero que ciertamente estaba ahí con el rebaño al cuidado, pero que abría la puerta y indicando quién era el verdadero pastor del rebaño. Y también el portero que, aparte de los profetas, aparte de Juan, pero que en realidad es el que estaba con los profetas y estaba con Juan, el mismo Espíritu Santo, el verdadero portero. Juan 1:32. También dio Juan testimonio diciendo: ¿qué es lo que vio Juan? Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permanecía sobre él, sobre Jesús. El Espíritu Santo, que hasta hoy en día sigue trabajando de portero, indicando quién es el verdadero buen pastor, quién es el verdadero pastor que debe apacentar a las ovejas. Este pastor al que se le abre la puerta aquí en Juan, ¿verdad? Como estamos diciendo, como dijo Juan, como dio testimonio del Espíritu Santo, es el mismo Señor Jesús, quien no tiene competencia, aunque en el campo se designan también a ayudantes, que vendrían a ser todos los que trabajan en la obra, son ayudantes que ayudan, que tienen una autoridad delegada de parte de Jesús para ayudar a cuidar el rebaño. Pero el pastor principal sin competencia, al que le abre el portero la puerta, es solamente Jesús. Jesús, bueno, dice: a este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama. Jesús tiene un interés personal. Eso queda demostrado por cuanto llama. Él llama a las ovejas y además las llama por nombre. Llama por nombre a sus ovejas. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Hay un tiempo para todo. Hay un tiempo para todo. Hay un tiempo para estar recogidos y hay un tiempo para salir. Y Dios maneja estos tiempos. Debemos estar atentos al mover de Dios para no sufrir pérdidas. Vemos también que saca sus ovejas de entre otras. En ese redil había otras ovejas, pero él a las suyas llama, que estaban ahí. No todos lo que en aquel tiempo se llamaban pueblo de Dios o estaba entre el pueblo de Dios, podía ser contado y llamados ovejas del Señor. Debemos aprender a estar atentos al mover de Dios. Hay un tiempo para estar recogidos, protegidos, donde ser cuidados, especialmente por el pastor, y hay un tiempo de salir, de ser sacados afuera, donde debemos ir al mundo de verdad a trabajar también, a hacer lo que el Señor quiere que hagamos. Pero debemos ser atentos, ser cuidadosos de ser guiados por Dios para no sufrir pérdidas, para no sufrir daños innecesarios y saber que en el medio del redil
no todos siempre son ovejas del Señor, no todos son parte del aprisco del Señor, pero el Señor de entre medio llama a los suyos. En contraste con los fariseos que expulsaron al ciego, al oír la voz del pastor, la confianza de la oveja de este ciego le dio consuelo, y cuando sintió que Jesús le hablaba, reconoció esa voz, y Jesús le dijo: ¿crees? ¿Y quién es? Dijo: yo soy. ¿Verdad? Eso en el versículo ahí 35 en adelante. Sí creo, creyó y adoró. La oveja que escucha la voz de su pastor, la oveja del pastor, y le sigue. Versículo 4. Y cuando haya sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. Las propias. Debemos marcar las propias. El Señor no toma ovejas ajenas. Él saca las que son suyas y va delante. El Señor es el que debe guiar, ir adelante de nosotros, no detrás de nosotros. Como muchas veces decimos, o costumbre, o muchas veces escuchamos, que el Señor te acompaña, que el Señor te acompaña. Es decir, si yo me voy a algún lado, me dicen: el Señor me acompaña, pero ¿a dónde voy a ir yo? ¿Qué pasa si agarro y yo me meto en lugares indebidos? ¿Acaso el Señor me va a acompañar a algún antro indebido? ¿Verdad? No le veo. Más bien, como dice el versículo, y que el pastor va adelante y las ovejas le siguen. Más bien deberíamos decir: que el Señor te guíe, que el Señor me guíe. Ser nosotros los que caminamos detrás del pastor, no el pastor detrás de nosotros. Deberíamos aspirar, esa es la palabra, aspirar a que sea Jesús mismo el que nos sigue, el que nos guía, perdón. Versículo 4, y cuando saca todo afuera, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Va delante el Señor, Él debe guiar, ir delante de nosotros, detrás las ovejas. Le siguen. Es una característica de una oveja. Una característica de una oveja del Señor es ser enseñable. Debemos tener un carácter enseñable, saber aprender de la voz del Señor, saber reconocer su voz y oír y aprender, reconocer el timbre de voz. Yo no estoy familiarizado con la cría de ovejas, pero por lo que leí y lo que cuentan es que aunque haya un rebaño grande donde están todas las ovejas mezcladas, viene un pastor, se para en la puerta y empieza a llamar, y las que son de él reconocen ese timbre de voz y le siguen a él. Después viene otro pastor y llama también, y sus ovejas reconocen su timbre de voz y le siguen. Así separan ese rebaño grande por pastores, porque las ovejas reconocen el timbre de voz de su pastor. Y es esa cuestión de preguntarnos nosotros también si reconocemos el timbre de voz de nuestro pastor, del Señor Jesús. Reconocemos cuando es Dios que habla y cuando es otra voz, o se nos mezclan todas las voces. Debemos ser muy cuidadosos y pedir al Señor que podamos reconocer su voz cuando Él nos habla y no ser confundido con cualquier voz que escuchemos.
¿Cómo podemos practicar? ¿Cómo podemos acostumbrarnos a su voz? Bastante sencillo. Acá está su voz. Esta es su palabra. Aquí está el timbre de voz del Señor en la Biblia. Cuanto vos más leas la Biblia, más estudies y escudriñes la Escritura, más vas a reconocer la voz del Señor. Cuando haya otras voces que no sean del Señor, ya te va a llamar la atención, ya vas a notar cuando estés empapado de su palabra. Esa es la forma de reconocer el timbre de voz del Señor, escudriñando las Escrituras. Ahí es donde está su voz. 5. Más al extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Hay demasiadas voces en este mundo que hacen que el rebaño sea dispersado, que el rebaño del Señor sea devorado, maltratado, y simplemente veo que es porque no conocen la palabra de Dios. Vamos a mirar un ejemplo en Daniel, el libro de Daniel, capítulo 11, 11:32. Daniel, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel 11. Daniel 11:32. Bueno, acá dice que con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. Mas el pueblo que conoce a su Dios, hay un pueblo que conoce a su Dios. El que conoce a su Dios, su carácter, el carácter de Dios, su voluntad, el timbrado de su voz, conoce su naturaleza, conoce la forma de pensar, de hablar de su Dios. Dice que el pueblo que conoce eso se esforzará y actuará. Hoy en día, el pueblo que conoce a su Dios, el pueblo que está acostumbrado al timbre de su voz, acostumbrado a su carácter, no va a ser extraviado. Debemos poner más diligencia en escudriñar las Escrituras, poner más diligencia en leer su palabra y con un corazón humilde, contrito, presentarnos delante de Dios y pedirle socorro. Versículo 6. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. No captaron. Ellos escuchaban, oían, pero no escuchaban. Ellos oían, pero no escuchaban. Ellos miraban, pero no veían. No captaron porque ellos se creían muy especiales, muy santos. Los fariseos, los escribas, se creían los únicos dignos de tratar con Dios. Ellos no reconocían sus pecados porque vivían juzgándose bajo su propia luz. Vamos a mirar Lucas 18:9. Lucas 18, versículo 9. Los fariseos, 18,
9. Aquí está, Lucas 18, del 9 en adelante. A unos que confiaban en sí mismos como justos, esto es gran parte del pueblo, gran parte de la sociedad, que está representada en estos pasajes, en estas historias aquí en la Biblia, especialmente como los fariseos, los escribas, que tenían mucha justicia propia. Pero hay mucha otra gente que tal vez no pertenezca a esta secta, pero también se cree mejor que los otros y menospreciaban a los otros. Dijo también esta parábola. Esta gente menospreciaba que menospreciaba a los ciegos. Ahí en Juan, como estamos leyendo. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Y aquí, al final de la historia, no se le acusa a este fariseo de ser un mentiroso. Era cierto lo que él hacía. Él ayunaba, él oraba, daba sus diezmos. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El fariseo y el publicano. ¿Qué diferencia había entre estos dos? El fariseo era una persona moralmente sana. Su defecto era queriendo que con eso podía pagar su salvación, creyendo que con buenas acciones podía pagar su pecado. Bueno, yo pequé un poquito, pero hice muchas buenas obras, así que Dios ya me está debiendo luego a mí. Si yo sumo y resto acá, Dios ya me está debiendo y ya tengo acceso a Dios, ya tengo derecho a Dios. Puedo exigir que Dios me bendiga, puedo exigir que Dios me dé esto, aquello, porque yo ya oré 2 horas y yo solamente mentí una vez hoy, pero ya oré 2 horas, una hora para cubrir mi mentira y otra hora para poder exigir a Dios que me dé lo que yo necesito. Y no se da cuenta que la soberbia, el orgullo, la justicia propia son muchas veces pecados peores que el mentir o el robar. El despreciar el sacrificio de Cristo, la sangre de Cristo derramada, tener por inmunda el sacrificio de Cristo, tener por inmunda la sangre de Cristo con la que Él pagó por nuestros pecados, y nosotros, queriendo pagar de otra manera, nos volvemos traidores a la cruz de Cristo, nos volvemos traidores a la sangre. Y esto es un pecado gravísimo. En cambio, el otro, que era pecador, igual que el fariseo, pero reconocía y avergonzado delante del Señor, pedía perdón. No debemos perder nunca esto de vista, que nosotros no podemos pagar nuestra salvación, que nosotros no podemos con buenas obras cubrir nuestras faltas, sino que siempre debemos estar confiando en la obra suficiente del Hijo de Dios, que esa confianza en Dios es la que nos debe sostener día a día. Esta es la enseñanza de estos versículos que se vuelve a recalcar una y otra vez en el libro de Juan.
el contraste entre los que confían en Dios y los que confían en sí mismos o en cualquier otra cosa. Pongamos nuestra confianza completa en Jesús, escudriñemos las Escrituras para reconocer la voz del Señor, para poder saber cuándo es Él que habla y cuándo no, y ser obedientes, para saber cuándo estar en el corral resguardados y cuándo es hora de que Él nos quiere sacar y salir afuera. Amén. Vamos a terminar orando, dando gracias al Señor por estos versículos que pudimos escudriñar, leer. Nos encontramos en las reuniones del fin de semana nuevamente. Señor, te damos gracias por este momento que podemos compartir delante de ti. Gracias por tus bendiciones, tu amor y tus cuidados. Gracias por tu Espíritu Santo que nos enseña y nos guía. Que tu palabra se haga carne y vida en nuestras vidas, en nuestro andar diario. Que podamos conocerte día a día más, conocer tu voz y caminar detrás tuyo, Señor, en obediencia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga ricamente.